Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega de 7.000 millones. Vamos a salir fuera de fronteras. Maxi, ¿cómo te va? Jorge, ¿cómo estás? Un programa muy nutrido el del día de hoy. Vamos a arrancar hablando de Venezuela. Nos vamos a ir después hasta Reino Unido por todo lo que fue el Brexit en ese país y lo que es la paz en Colombia, ¿no? Un tema central también en esta edición de 7.000 millones. Y además, lo que ya es habitual en nuestro programa, vamos a recorrer paisajes increíbles y lugares mágicos en la esfera del mundo. Muy bien, para estar con nosotros analizando estos temas, en unos minutitos ya va a estar con nosotros Álvaro Padrón, quien nos va a hablar sobre Venezuela, una situación política que se ha vuelto realmente crítica, con mucha polarización tanto del gobierno como de la oposición. Hace pocos días estuvo en Montevideo el ex vicepresidente Elías Jagua, durante el gobierno de Hugo Chávez, también fue canciller y ocupó otros altos cargos y nos contó cuál es la situación política en Venezuela. ¿Cómo describiría hoy la situación política en Venezuela? Bueno, agradecer la invitación. Venezuela atraviesa, en primer lugar, una situación económica compleja, ¿no? Producto de la caída de los precios del petróleo, un ataque a nuestra economía, a la moneda, a una política de contrabando de extracción que ha debilitado la red de distribución formal de productos esenciales de la población. El pueblo venezolano apuesta por la paz, por el diálogo. El presidente Nicolás Maduro ha convocado a un diálogo nacional con el auspicio de la Unión de Naciones Suramericanas y el acompañamiento de los expresidentes Zapatero, Fernández y Torrijos de España, Dominicana y Panamá respectivamente. Usted mencionaba el diálogo en UNASUR. Mañana hay otra instancia en otro organismo internacional, en este caso la Organización de Estados Americanos. ¿Cómo sienten ustedes que está transcurriendo la situación en ese organismo en particular? Mira, creo que el secretario general Luis Almagro ha violentado e incluso se ha arrogado funciones y competencias para las cuales no está facultado. La Carta Interamericana Democrática, solo en un supuesto que es la ruptura del hilo democrático, la alteración del orden constitucional, puede el secretario general convocar a una reunión del Consejo Permanente para considerar la aplicación de dicho instrumento sobre un país. En Venezuela no hay ruptura de orden constitucional ni alteración del orden constitucional. En Venezuela hay plena vigencia de la Constitución aprobada por el pueblo en 1999. El informe de Almagro habla, entre otras cosas, de prisioneros políticos, se menciona torturas. ¿Cómo reacciona el gobierno venezolano frente a este reporte que es el que se va a analizar? Ese informe es, por lo demás, por lo menos que se pueda llamar, un informe muy irresponsable, ¿no? En Venezuela, referente a eso, no hay presos políticos. En Venezuela hay dirigentes políticos que han intentado derribar por la violencia, ejerciendo violencia terrorista, especialmente en el año 2014 al presidente Nicolás Maduro, con saldo de muertos, destrucción de bienes públicos y privados, funcionarios policiales y militares asesinados por francotiradores. Esa es la razón por la cual en Venezuela hay procesados o privados de libertad. Y como ya es habitual en 7.000 millones, recibimos al experto en temas de la región, Álvaro Padrón. Álvaro, bienvenido. Muchas gracias. Álvaro, buenas noches. Primero que nada, consultarte directamente sobre la pregunta que muchos se hacen. Una definición difícil. ¿Dictadura en Venezuela, sí o no? Bueno, es que caracterizarlo así lleva a preguntarse por qué un organismo como la OEA utilizaría un mecanismo tan radical que es aplicar la cláusula democrática. También el Mercosur, también UNASUR, es decir, casi todos los procesos y las instituciones regionales tienen ese tipo de mecanismo y uno supone que se aplican cuando hay un quiebre institucional. No hay dictadura en Venezuela. En 15 años ha habido 10 elecciones, todas fueron reconocidas interna y exteriormente por organismos internacionales. De hecho, hoy tenemos
un gobierno electo democráticamente y una asamblea legislativa de la oposición también electa democráticamente. Lo que hay es una combinación tremenda de crisis económica y crisis política. Y hay una dificultad enorme para salir de lo que tú mencionabas hace un rato, que es la polarización. Entonces uno imagina que es muy difícil que con este escenario haya una solución a la vista, sobre todo una solución pacífica en el marco del diálogo. Y eso creo que es una pregunta que todo el mundo se hace y habría que ver qué mecanismos son los mejores para contribuir a una salida así. ¿Por qué se llegó en Venezuela a este nivel de enfrentamiento? Yo insisto mucho en la combinación de la crisis económica con la política. Venezuela está pasando por un momento dramático desde el punto de vista económico, tiene probablemente en la región el efecto más devastador con respecto a la caída de los precios, particularmente del petróleo. En Venezuela funciona una cosa que se dice la maldición del petróleo, que es depender tanto de ese producto que aparentemente los hace ricos, pero al mismo tiempo los transforma en un país subdesarrollado, dependiente. Y esto que siempre ha tenido subas y bajas, ha estado relacionada con las crisis políticas. En Venezuela siempre hay una relación entre el petróleo y las crisis políticas, y lo que está pasando ahora tiene que ver con que bajó el barril de petróleo de 100 a 20, claro. Y la mayoría de las políticas sociales que el gobierno sostenía y algunos elementos vinculados a la macroeconomía son absolutamente imposibles de manejar para este gobierno y para cualquiera en una situación económica así. Entonces las críticas que ya existían desde el punto de vista político se acentúan con ese clima económico y entendamos que es el Caribe. Se refieren ellos mucho a eso también, ¿no? Esa relación tan tensa que nosotros no estamos acostumbrados a tener en el sistema político, en Venezuela se transforma casi en un no diálogo, descalificaciones permanentes, y yo creo que la combinación de ambas cosas y las propias elecciones legislativas que demostraron por primera vez que la oposición podía ser mayoría, ha llevado a un terreno en el que hoy nadie está dispuesto a sentarse a dialogar y a encontrar soluciones, digamos, intermedias. Entonces, el gobierno se afirma en su legitimidad, la oposición en su triunfo, pidiendo la revocación del gobierno, y eso ha llevado, yo creo, a un callejón sin salida que contribuimos poco desde afuera. Creo que de eso también hay que hablar un poco, ¿no? ¿Cuál es el factor externo? Pero en este caso parece difícil esa solución desde adentro de Venezuela. Sobre este tema hablaba Jauja, el de los presos políticos. Se habla de casi 100 presos políticos en el país. ¿Qué consideraciones tenés a ese respecto? No es el único tema. Yo creo que Almagro tiene razón en varios de los elementos donde pone énfasis de problemas democráticos en Venezuela. Está claro que cualquiera de nosotros, uruguayos, viviendo allí, encontraríamos muy difícil de explicar alguna de esas situaciones. Entonces, yo quiero ser muy cuidadoso, creo que hay que evitar juicios desde afuera. Coincido con Mujica de que se precisan menos jueces y más albañiles, pero no se ven muchos albañiles dentro de Venezuela, y creo que corresponde hacer denuncias internacionales, sobre todo en la medida que compartimos tratados, acuerdos. En el caso del Mercosur compartimos un espacio desde el punto de vista político, institucional, y me parece que está bien que se sienta el rigor de reclamos y de exigencias de un nivel de calidad democrática que hoy en Venezuela no existe. Que pasa en las dos partes, ¿no? Pasa en la oposición y pasa en el gobierno. Entonces, la atención desde afuera creo que es valiosa. De hecho, compartimos el espacio del Parlamento del Mercosur y allí convive la oposición venezolana con el gobierno, y está bien que así sea porque pasa a ser una lógica de democracia compartida. Entonces, me parece que algunas de esas denuncias que corresponden con la realidad, me toca a mí tener muchos amigos en Venezuela que cuestionan las limitaciones al ejercicio de la libertad en Venezuela y no son gente de derecha. Entonces, me parece que, y no son imperialistas, ni están trabajando para Estados Unidos, yo creo que hay un deterioro en la calidad de la democracia de Venezuela que tiene que hacerse cargo el gobierno de preocuparse y no ofenderse tan rápidamente por el cuestionamiento, y hay una visión en una parte de la oposición venezolana muy acostumbrado a los golpes, y una oposición que no es democrática, que le ha traído muchos problemas al resto de la oposición. De hecho, algunos de los presos políticos participaron de situaciones, como se han denunciado efectivamente, que pueden considerarse perfectamente una denuncia penal y que de hecho
son las razones por las que están presos. Entonces, me parece que es un combo complicado en donde ponerse de un lado o del otro aumenta una polarización que poco favor le hace a una salida democrática en Venezuela. Ahora, en esa polarización, ¿no? Ya bastante tiene Venezuela con su conflicto interno entre la oposición y el gobierno, y se suman factores como lo que es el enfrentamiento con Almagro, un enfrentamiento que se ha transformado personal entre el secretario general de la OEA y el presidente Maduro, que parece que tampoco suma, ¿no? No suma. Yo creo que la actitud de Almagro, en un rol que le correspondería más cuidadoso por ser secretario general de la OEA, terminó siendo más parte del problema que de la solución. Es decir, inhibió a que la OEA pudiera ser un factor determinante en la salida. De hecho, no por la negación de la intervención o del aporte exterior, porque ustedes habrán visto que UNASUR tiene una delegación y una estrategia de apoyo. Hay un presidente que para nada, en principio parecía, un expresidente que para nada en principio parecía, digamos, aceptable para el oficialismo y lo terminó siendo, que es el expresidente español Rodríguez Zapatero. Entonces, tenemos dos... Que ahora lo cuestiona la oposición. Que ahora, por eso, de vuelta a la polarización, ¿no? Entonces, yo creo que lamentablemente Almagro se equivocó más en la forma que en el contenido. Insisto, creo que algunos de los señalamientos de Almagro son de recibo, pero ha creado sobre todo un choque personal. Recordemos, ustedes mostraban una entrevista a Jagua, ellos fueron cancilleres en el mismo momento y ya de ese momento había problemas. Almagro en su momento estuvo en contra del ingreso de Venezuela al Mercosur, que fue en el mismo momento que se separa Paraguay cuando sale Lugo de la presidencia por todo el proceso que se dio. Es decir, hay antecedentes de problemas de relacionamiento y de la imagen que hay en Venezuela de Almagro. Y Almagro apretó el acelerador. En vez de generar un poco más de espacio de diálogo, como lo hace la UNASUR, ubicó a la OEA, que ya venía muy golpeada. La OEA no tiene antecedentes demasiado positivos. Muchos esperábamos que Almagro le diera justamente a la OEA una nueva cara. Y en este episodio, en otros no, pero en este episodio con Venezuela está afectando la imagen de la OEA. De hecho, es casi imposible que sea la OEA un factor de equilibrio en la relación de Venezuela. Apostemos a que sí lo puede hacer UNASUR y la gestión de los 3 expresidentes que hoy están contribuyendo a ese diálogo. Muy bien, hablamos sobre la polarización y sobre el rol de Estados Unidos. Si les parece, vamos a compartir la segunda parte de la entrevista con Elías Jagua, que aborda estos temas. ¿Cuál es el rol hoy de Estados Unidos en la crisis? Está Thomas Shannon en Venezuela, subsecretario de Estado para Asuntos Políticos de Estados Unidos. ¿Cuál consideran ustedes que está siendo el rol hoy de Estados Unidos? ¿Está impulsando el diálogo? ¿Está dificultando una salida? ¿Cómo ven ustedes ese punto de vista de la potencia norteamericana? Mira, Estados Unidos ha tenido una gran responsabilidad en el aliento a los sectores golpistas venezolanos. Decretos como la orden ejecutiva del presidente Obama respecto a que Venezuela es una amenaza para los Estados Unidos, o la llamada ley de protección a los ciudadanos venezolanos del Congreso de los Estados Unidos, donde se arroga la competencia de un Estado nacional que es proteger a sus ciudadanos, ha dado aliento a que estos sectores piensen que cuentan con el apoyo de Estados Unidos para intentar asaltar el poder en Venezuela, ¿no? En estos últimos días, Estados Unidos ha dado muestras de querer iniciar nuevamente, porque lo hemos intentado varias veces, una normalización de las relaciones con nuestro país, y nosotros siempre hemos estado dispuestos a normalizar las relaciones con Estados Unidos sobre la base del respeto a nuestra soberanía, a nuestra autodeterminación. El secretario Kerry ha manifestado públicamente su apoyo al diálogo, ¿no? Queremos confiar en eso, porque es lo que corresponde en este momento, es lo que el pueblo venezolano aspira, un diálogo entre su dirigencia política para poder avanzar en los desafíos que tenemos como sociedad. El expresidente uruguayo José Mujica hablaba en una entrevista concedida en las últimas horas sobre la posibilidad de polarización y que esto puede terminar fomentando una intervención extranjera, una hipótesis que ha manejado el presidente Maduro también. ¿Cómo ven ustedes las posibilidades de evitar esta polarización que genera más enfrentamientos en las calles y demás? Esa es una posibilidad cierta, la intervención extranjera en nuestro país. Recuérdese, ya le decía que el gobierno de Estados Unidos tiene 2 instrumentos muy peligrosos. La orden ejecutiva del presidente Obama, donde nos declara una amenaza, y la ley del Congreso, donde autoriza, bueno, a proteger, entre comillas, a los ciudadanos venezolanos. Proteger puede ser como protegieron a los ciudadanos libios, ¿no? Bombardeando.
a Libia y destrozando a ese país. Por eso es muy irresponsable lo que hace el señor Luis Almagro, ¿no? Al intentar darle al gobierno de los Estados Unidos una cobertura mediante un instrumento multilateral a través de la OEA para justificar una posible agresión militar contra Venezuela. Por eso insistimos en el diálogo. Solo los venezolanos podemos resolver nuestros problemas en paz, preservando la integridad territorial de nuestro país, la paz de nuestro país, el Estado Nacional venezolano. El pueblo venezolano tiene derecho a eso y tiene que ser respetado. Y el pueblo venezolano, su presidente ha decidido convocar un diálogo y ha decidido invitar a un conjunto de expresidentes para que acompañen ese diálogo. Y eso es lo que debe apoyar la comunidad internacional. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias a usted. Bueno, Álvaro, y una posible salida a este conflicto en Venezuela, ¿puede ser retomar el diálogo con Estados Unidos? ¿Esto puede aportar un camino nuevo? Sí, como mínimo lo que debería ocurrir es que Estados Unidos no se meta, ¿verdad? Es muy difícil, decirlo así es muy fácil, que lo aplique es muy difícil. Hay intereses muy directos, a diferencia que en otros países de América Latina. En Venezuela hay un interés concreto, que es Venezuela es el principal cliente para Estados Unidos en materia de petróleo, lo es también para Venezuela Estados Unidos, entonces hay una relación de intereses económicos muy fuerte. La declaratoria, lo decía Jagua, la declaratoria de amenaza extraordinaria del Congreso norteamericano es de un exceso increíble. Nadie puede imaginar que Venezuela sea una amenaza extraordinaria para Estados Unidos. Sobre todo pensando que Estados Unidos ha buscado en muchos otros temas internacionales acercamiento a otros países con los cuales tuvo enfrentamientos. En este caso toma una opción totalmente contraria, ¿no? Claramente es una forma de intervenir en la realidad política y eso le hace mal. Lo mejor que nos puede pasar en América Latina es que Estados Unidos se meta poco en este tipo de conflictos. Por eso es muy importante la capacidad que tenga la región de resolverlo y ojalá sí, creo que es bueno que haga eso el gobierno venezolano, abra la lógica de decir queremos un diálogo con Estados Unidos. De hecho lo tienen, porque repito, hay una relación económica fuertísima. Entonces lo que tiene que haber es menos declaraciones. También eso ayudaría a evitar la victimización fue un tema que además recorrió América Latina durante mucho tiempo con Cuba. Todos somos conscientes que el bloqueo históricamente no ha servido para nada y dio siempre esa sensación de que Cuba estaba siendo agredida. Entonces el gesto de Obama en la última visita a Cuba ayuda mucho a una recuperación de valores, de discusiones, de estrategias. Lo haría también con Venezuela, pero... Por eso digo que extraña la gran diferencia de posturas y uno no encuentra a primera vista una razón muy clara para que sea tan distinta. La lectura claramente en Estados Unidos es que hay condiciones para que cambie el signo político del gobierno y que ellos en ese caso no deberían legitimar el gobierno actual con un diálogo. Esa es la lectura que hay en Estados Unidos. Por lo tanto, yo creo que lo que hay que evitar es una intervención. Ese sí es un buen papel de la OEA. La OEA puede de alguna manera relativizar, porque Estados Unidos tiene que regirse también por las resoluciones de la OEA, pero está muy claro, Estados Unidos tiene una presencia en la región, la ha aumentado, a pesar de lo que algunos dicen, la ha aumentado de otra manera, no militar, sino económica, y eso también genera mucha presión y la va a ejercer en un país donde, repito, tiene muchos intereses en él. ¿Y hay posibilidad ahora, volviendo al tema de la OEA, de que se encuentre una solución? Porque tú decías que con todo lo que pasó con Almagro, como que la OEA ya en el tema de Venezuela se manchó, pero también la OEA le ha dado la espalda a Almagro en todas sus posturas. Sí, hay que entender que el secretario general no es el dueño de la OEA, entonces lo vimos en la última reunión y en anteriores, en donde hubo alguna hasta descalificación en términos de las orientaciones del propio secretario general. Ahí hay un juego también que tiene que ver con la región, con el papel de la canciller argentina a nivel mundial. Es candidata a secretaria general de las Naciones Unidas y ella intenta mostrar a Argentina y a su persona como una articuladora de procesos complejos. Vamos a vivir dentro de muy pocos días una próxima cumbre del Mercosur que por primera vez no va a ser de presidentes, va a ser de cancilleres. No tiene que ver solo con Venezuela, aunque los titulares aparecen así porque a Uruguay le corresponde transferir la presidencia del Mercosur a Venezuela y algunos países han dicho que es inaceptable en este momento con los problemas que hay. Tiene también que ver con la situación de Brasil, que volvió a ponerse de una manera increíble hoy cuando se plantea que probablemente no se
califique como crimen lo que se venía estudiando en el caso de Dilma. Entonces, la inestabilidad en la región va a impactar en la cumbre del Mercosur, que repito, será extraordinaria porque no será de presidentes. Uruguay no quiere seguir con la presidencia, esto no lo va a reconocer nadie, pero claramente pretende que se cumpla y que se transfiera a Venezuela. Venezuela va a quedar con la presidencia UNASUR y del Mercosur, y esto va a generar movimientos que espero, repito, contribuyan a un diálogo interno, porque lo mejor que nos puede pasar es que la presión externa esté dirigida a que ambas partes, estas que tú decías están polarizadas, se sienten a dialogar, porque el único camino es el diálogo y probablemente una elección. Yo creo que de esto se sale solo con la gente votando en Venezuela y en Brasil. Hay que lograr una relegitimación de las autoridades. No hay autoridades legítimas en Brasil y no hay autoridades legítimas hoy de manera completa en Venezuela, porque no se reconocen poder legislativo con poder ejecutivo, y eso tarde o temprano necesita de una nueva etapa que espero sea la gente votando. Sí, uno puede ver que a nivel regional las crisis en los distintos países se han ido potenciando unas a otras y los organismos no han estado tal vez a la altura, la potencia que deberían tener. Vamos a hablar de otros organismos internacionales en un ratito, vamos a cambiar de tema y vamos a ver lo que pasa con Europa, ¿verdad? Una Unión Europea que aparecía como un organismo súper firme, que ahora también está mostrando algunas debilidades por lo que ha pasado en los últimos días con la votación en Gran Bretaña. Parece que los organismos multilaterales están bastante cuestionados. Está complicado el mundo, tenemos sí una inestabilidad como regla, y creo que ahora lo vamos a hablar un poco más, pero claramente la señal del debilitamiento de la integración europea, que como tú decías, parecía fuerte, consolidada, histórica, con instituciones potentes, este cimbronazo pone en tela de juicio si ese es el camino que va a tener Europa. Muy bien. Vamos a hacer una pausa ahora, vamos a seguir con estos temas que les mencionábamos, pero les vamos a contar, antes de irnos a la pausa, sobre una novedad de las últimas horas. El avión Impulso Solar 2, energía eólica, increíble. Primera travesía a través del Atlántico, está dando la vuelta al mundo. Sí, salió desde Emiratos Árabes, de allí despegó, pesa 1.500 kilos, tiene las dimensiones de un avión normal, se podría decir, de un Boeing 747, 63 metros desde una punta de la ala hacia la otra, pero la gran diferencia es esa, ¿no? Que funciona con paneles solares. Esperanza entonces sobre nuevas energías para el transporte, lo vemos. El aterrizaje fue en Sevilla, en el sur de España. El avión experimental Solar Impulse 2 terminó la etapa número 15 de su vuelta al mundo con el sol como única energía, tras 71 horas y 8 minutos de vuelo en solitario sin interrupción. No era un vuelo fácil, había que abrirse camino entre las nubes, pasar por encima, soportar las turbulencias, declaró el piloto Bernard Picard, un suizo de 58 años. Bravo, ha sido magnífico verlo, felicitó al piloto desde Mónaco el príncipe Alberto, uno de los padrinos de la expedición, que pasó la noche en un centro de control del Principado donde ingenieros y técnicos se abrazaban por el suceso. Después de aterrizar, el piloto lanzó un eslogan: "El futuro es limpio y empieza ahora", dijo, alabando la eficacia de las nuevas tecnologías para preservar los recursos naturales del planeta. El avión debe todavía hacer una etapa en Egipto antes de volver a Abu Dhabi, en los Emiratos Árabes Unidos, de donde partió el 9 de marzo de 2015. Ya hizo escalas en Omán, la India, Birmania, China, Japón y Estados Unidos. Picard alterna el pilotaje con su compatriota André Borschberg, de 63 años, otro aventurero y defensor de las energías limpias. El aparato solo pesa 1.500 kilos, pero de un extremo al otro de sus alas mide 63 metros, como los aviones comerciales más grandes del mundo, tipo Boeing 747. Está hecho de fibra de carbono y es apodado Paper Plane, avión de papel. Vuela a una velocidad media de 50 km por hora gracias a sus baterías de litio que almacenan la energía solar captada por 17.000 células fotovoltaicas instaladas en las alas.
Segundo bloque de 7.000 millones. Les recordamos que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter es @7mmillones. En la página de Facebook de Televisión Nacional. Y si no, el programa lo pueden ver desde a partir de mañana. Ya queda colgado en www.tnu.com.uy. Muy bien, vamos a pasar a otro de los temas que ocupó la atención la semana pasada. Incluso con muchas preguntas en Montevideo sobre qué efectos podía tener, aunque parecería a primera instancia un tema bastante lejano. El Reino Unido decidió irse de la Unión Europea, una votación histórica, 52 a 48%, polarización de nuevo. Álvaro, hablábamos de esto en la pausa. Otra vez tenemos un escenario de polarización. Un país dividido, ¿no? En realidad varios países, porque el Reino Unido está integrado por varios países, pero es sorprendente, sí, la cercanía de los votos, lo cual hace muy difícil la síntesis, ¿no? En realidad es un país que queda muy golpeado, es un cimbronazo para el resto del mundo, ¿eh? No solo es para la Unión Europea en particular, pero lo es para todo el mundo porque nos afecta a todos. De hecho, subió el dólar, eso inmediatamente genera consecuencias, pero es muy interesante esto que decís. Es impresionante cómo en cada uno de los momentos electorales que estamos viendo encontramos una paridad que hace luego muy difícil la gobernabilidad y la coexistencia, que unos reconozcan que el otro ganó. En este caso, bueno, ya estamos viendo todo tipo de consecuencias, desde la renuncia del primer ministro hasta 3 millones ya, deben haber pasado ya largamente, porque eran ayer 3 millones de personas que quieren que se rehaga, que se revea la decisión. Entonces, digamos, es esa sensación de que las cosas no quedan bien resueltas, ¿no? Y que decisiones tan trascendentes en una paridad tan fuerte terminan quedando poco legítimas para luego la implementación. No, y además lo que sucede en Reino Unido son 4 países, 2 deciden irse, que son Inglaterra y Gales, y 2 que deciden quedarse, Escocia e Irlanda del Norte, y ahora Escocia ya plantea la posibilidad de, bueno, me independizo y vuelvo a la Unión Europea, yo esto no lo quiero. Otra consecuencia política, la lectura de los resultados generan, quiero proponerles 2 miradas. Una es esta, la territorial, que lleva a que haya países enteros que digan, bueno, ahora nos toca a nosotros discutir la independencia porque nosotros no queremos salir de Europa, nos sentimos europeos y se va a abrir una crisis para el Reino Unido en esa lógica de la integralidad que hasta ahora conocíamos. La otra que me impresionó mucho es ver la votación según las edades. Y vamos a encontrar con que entre 18 y 30 años el 70% votó por quedarse en Europa. Es decir, los jóvenes querían quedarse en Europa. Exactamente al revés ocurre entre los 60 y los 80 años, que se invierte la ecuación y el 70% decide la salida. Entonces, fíjense qué drama. No solamente es muy pareja la votación, sino que hay una parte, sobre todo la juventud, la que tiene por delante toda su vida y a la que le podía pesar más esa opción, que termina siendo contradictoria con la resolución que se tomó. Entonces, digamos, es una sociedad que se parte y yo creo que además de las consecuencias económicas, que son enormes, aparecen consecuencias, nosotros no tenemos conciencia de eso porque el Mercosur tiene escasa integración en términos del ciudadano. En Europa es muy fuerte. Uno recorre Europa sin prácticamente utilizar ningún documento. Entonces, cambian las reglas de juego, porque además el resto de Europa va a ser muy duro con Inglaterra. Le va a decir, hay una frase de un ministro alemán que dice, estar fuera es estar fuera. Y eso significa que no hay concesiones, es decir, te fuiste del club, no sos más amigo. Por ejemplo, en términos culturales, hay una penetración de toda Europa, la lógica, sobre todo, por ejemplo, se hablaba en Hollywood de la caída de los negocios de Hollywood, que se utilizaba a Inglaterra como la entrada a Europa, que es una potencia desde el punto de vista del consumo cultural. En el fútbol se los va a tratar a los ingleses como extracomunitario y por lo tanto van a tener el mismo cupo que tienen los sudamericanos para los países en el resto de Europa. Y así un montón de cosas. Los que trabajaban en Bruselas, que es la sede de la Unión Europea, 1.500 ingleses. Es decir, hay consecuencias que todavía no se calibran. De hecho, es lo que mucho está hablando el ciudadano común inglés, de tomar conciencia de la decisión que tomaron. Justamente, si te parece vamos a repasar lo que dice el ciudadano común inglés. Estuvimos compilando algunos testimonios después de conocidos los resultados.
Hay un largo camino por recorrer, hay un camino muy largo por recorrer, pero creo que estamos en el camino correcto. Como ya he dicho, para que vuelvan todas estas cosas que parece que hemos perdido con el paso de los años. Inicialmente la idea era, creo que muy buena, la cuestión del comercio, pero ahora se ha ido mucho más allá de un acuerdo comercial y la relación, yo creo, es demasiado, es demasiado. No creo que debamos estar orgullosos de nosotros mismos. Puede haber sido positivo y puede resultar que en realidad esté todo bien, pero creo que definitivamente para mi generación, o al menos para mí, siento que nuestro futuro ha sido robado en cierta medida. Así que no creo que deberíamos estar orgullosos. Siempre hemos tenido inmigración en Inglaterra. No se trata de la inmigración como tal, se trata de la afluencia de la inmigración ilegal, los inmigrantes sirios. No es que no sentimos pena por Siria, pero no todo es recibir gente en este país. Tenemos que controlar las fronteras. No podemos hacer nada sin control. De lo contrario, vamos a ser sobrepasados. Fuera, la inmigración, conseguir nuestro país de nuevo, etcétera, etcétera, para nuestros hijos, y el futuro será una mejor Inglaterra, como la que solía ser hace muchos años. No estoy muy segura, pero creo que el país estuvo mucho mejor, tal vez hace muchos años, antes de entrar en la Unión Europea, y tal vez podamos tratar de volver a eso. Quería permanecer. Es mejor para la economía, es mejor para todo el mundo aquí, y es algo que realmente pienso que deberíamos haber hecho. Nuestra industria está muy estrechamente ligada a la suerte, creo, de la economía en general y de la Unión Europea. Y también, en lo personal, yo estoy de acuerdo con el concepto de la unidad como un continente. Bueno, Álvaro, ahí veíamos la postura que vos decías, ¿no? Como los jóvenes que querían quedarse, los más viejos que querían irse. Pero ¿cuánto influyó el tema de los inmigrantes en esta decisión de abandonar la Unión Europea? Y mucho, porque es un clima general en Europa que el efecto de la migración está causando un aumento de los sectores más duros de derecha, que plantean estos temas de encierro, de volver a lógicas nacionales. Un nacionalismo que parecía abandonado volvió a tener cuerpo en Europa, y cuerpo político, con votaciones enormes, incluso partidos que ya están a punto de ganar elecciones. Y eso demuestra que la gente es permeable a ese discurso. Lo vimos en las entrevistas, por lo menos 3 mencionaron el tema de las migraciones, la sensación de perder algo. Yo le sumaría al hecho de que Europa ha hecho una opción en sus casi 50 años, en el último periodo, muy conservadora en materia económica. Se está desarmando el estado de bienestar, que fue el estandarte más fuerte de la Unión Europea. Entonces, si ustedes ven esos sectores nacionalistas que están siendo muy populares, con un discurso además populista de derecha, en donde prometen cosas que después no se van a cumplir. Yo escuchaba recién algunos de los testimonios de gente que espera que aparezcan cosas que no van a aparecer porque se vaya a Inglaterra o Gran Bretaña de la Unión Europea. Y lo otro que pasa es que sectores de trabajadores que se han visto muy afectados por estas políticas que se podrían decir neoliberales en Europa, lo mismo que pasó en Grecia está pasando en el resto de Europa. Se están aplicando ajustes durísimos y mucha gente se lo achaca a Europa, no a los gobiernos nacionales. Entonces hay una especie de imagen de que saliendo de ese paquete se puede conseguir una especie de libertad en políticas públicas que hoy no se tienen. Es una fantasía. Sobre todo los países más fuertes, como puede estar pasando, por ejemplo, ahora en el Reino Unido, y también puede pasar en Alemania, que son los que en realidad, en cierto sentido, sustentan financieramente la Unión en algunos aspectos, ¿no? Exacto, la idea de que los demás viven de ellos, ¿no? Fue la discusión. Incluso recordemos que la palabra que viene con esto del exit, que es salida británica, es la traducción, tiene origen en Grecia, que tenía que ver en el momento que Grecia tenía una deuda tan grande que no la podía pagar, se decía que había que aplicar un Grexit, que era la salida de Grecia de la Unión Europea. Entonces, esta imagen de países grandes, poblaciones que se consideran parte de países ricos, que están transfiriendo recursos, sobre todo al sur de Europa, también funciona como una lógica de decir, bueno, arreglémonos solo. Claramente, esta no es la hipótesis de Alemania y de Francia. Y no nos olvidemos que los fundadores de Europa son Alemania y Francia, en aquella época del carbón y el acero, más que nada, no solo por una cuestión económica, sino para evitar una guerra. Así comenzó la Unión Europea que conocemos, Inglaterra siempre mirando un poco de lejos,
y luego ingresa al club, no del todo, porque no es parte de la unión del euro, de la unión monetaria. Entonces, yo diría que aquí hay un componente de esta nueva etapa vinculado al discurso nacionalista, populista de derecha, de los resultados de la última etapa de la Europa de la austeridad, y yo agregaría también del euroescepticismo que recorre gran parte de Europa, que tiene que ver con este mundo tan inestable que hablábamos. Desquerimiento sobre los líderes políticos. Y el cuando están descremento juntos, de la política. más. Porque no dejemos de observar que votó muy poca gente. Es decir, es una elección con poca gente como acaba de ocurrir en España. Entonces, esto que decíamos, la polarización sumado a una cierta lógica de descreimiento en los partidos, en las instituciones, y en este caso en una institución lejana. Es como nos pasa a nosotros con el Mercosur. Vemos eso como algo un poco lejano, una burocracia que no entendemos bien. Bueno, en Europa, que está mucho más desarrollada, que se ubica en Bruselas, claramente esa sensación de no pertenencia, de ver en Bruselas una especie de decisión lejana que no los involucra, ha tenido que ver con este resultado que estimo en poco tiempo va a traer consecuencias políticas, no solo económicas, y más de un arrepentido. Bueno, Sarkozy, ni bien se dio este referéndum, dijo que lo que hay que hacer es refundar la Unión Europea, que hay que modernizar ese sistema también, ¿no? Bueno, tendrían que plantearse primero las políticas que están llevando a cabo, que ha generado este descreimiento en muchos ciudadanos, y probablemente sí, tener también un cambio en políticas en materia de instituciones. Yo creo que es un efecto que va a permear gran parte del mundo. Nosotros discutíamos mucho nuestra integración con el espejo europeo y quizá ahora nos contagiemos de alguna de esas discusiones. Esto de las independencias y de los nacionalismos prendieron ahora en Brasil. Hay una campaña por internet que se llama San Deus, que es San Pablo a Dios a Brasil. O sea, ellos se consideran una ciudad rica, moderna, capaz de sostenerse de manera propia, que está soportando el retraso de otras regiones de Brasil, y dicen, bueno, si estamos discutiendo en todo el mundo independencias, es un atraso, ¿no? Porque la lógica de la globalización tendría que ir en el sentido contrario. O sea, las unidades cada vez más aisladas son cada vez menos capaces de influir la globalidad. Entonces necesitamos más integración, no menos. Pero bueno, cuando se discute mal y termina habiendo este tipo de procesos, vemos que el resultado finalmente está en manos de la gente, y si la gente lo decide, hay que hacerlo. ¿Quién va a ser la gran víctima de este referéndum? ¿Va a desaparecer la Unión Europea o va a desaparecer el Reino Unido? No, yo creo que es una suma cero. El efecto es negativo para los dos lados. El conjunto de Europa, que es un conjunto de valores, no es solamente un conjunto de países, hay valores de la democracia, de la equidad social, cuestiones que a nosotros son muy caros para nosotros. Eso se debilita, porque Europa va a ser menos fuerte en el mundo, y por supuesto Inglaterra menos fuerte en materia económica y materia geopolítica. Entonces, un debilitamiento de Europa en una lógica en donde se está tensionando mucho la relación entre Estados Unidos y China, que no son modelos a seguir, al menos desde mi punto de vista, estamos mucho más cerca de valores europeos que de valores de China y de Estados Unidos, debilita un mundo multipolar que para nosotros es mejor. De hecho, debilita la capacidad de negociación del acuerdo Mercosur-Unión Europea. Los europeos se van a meter para adentro. Esa es la última para cerrar, porque tenemos que ir a una pausa. ¿Qué puede pasar con negociaciones entre la Unión Europea y el Mercosur que vienen realizándose desde hace décadas sin éxito? ¿Esto puede cambiar algo? ¿Estábamos más cerca realmente en esta oportunidad de llegar a un acuerdo entre ambos bloques? Estábamos más cerca en lo comercial, que siempre fue el problema, porque nosotros dimensiones siempre hubo acuerdo, ¿no? En la dimensión democrática, en la dimensión de cooperación. Ahora el problema es que Europa se mete para adentro. Inglaterra estaba de acuerdo con el acuerdo con el Mercosur, era mucho más proclive que Francia, que tiene aspectos proteccionistas en el sector agrícola. Entonces es una mala noticia para el acuerdo Mercosur-Unión Europea, porque Europa va a tener otra prioridad ahora, y seguramente las tensiones internas de Europa vinculadas al acuerdo van a hacer más fuerte a los sectores proteccionistas. Muy bien, Álvaro, muchas gracias por estar aquí. Vamos a hacer una pausa ahora en 7.000 millones. Sí, y como es habitual, nos vamos a ir con acontecimientos históricos que se dieron en esta fecha, en esta semana, como por ejemplo el asesinato del archiduque de Austria que desencadenó la Primera Guerra Mundial. Lo vemos. El 28 de junio de 1914, aproximadamente a las 11 de la mañana, Francisco Fernando de Austria y su esposa fueron asesinados en Sarajevo, capital de la provincia austrohúngara de Bosnia-Herzegovina, por un extremista serbio. El acontecimiento, conocido como el Atentado de Sarajevo, fue uno de los desencadenantes de la Primera Guerra Mundial.
El golpe de Estado en Honduras ocurrió el 28 de junio de 2009, luego de varios meses de crisis política entre los poderes de la República, en los que se enfrentaron el presidente Manuel Zelaya con el Congreso Nacional, el Tribunal Supremo Electoral de Honduras y la Corte Suprema de Justicia. Fíjate bien lo que declara la Corte, que los militares se pueden gobernar solos, que ya no dependen del presidente de la República. Están violando el Estado de Derecho. Yo hago un llamado a la cúpula de las Fuerzas Armadas. No se presten a ese juego de la oligarquía mediática y económica de Honduras. Los opositores afirmaban que Zelaya quería modificar la Constitución para obtener la reelección, aunque el presidente lo negó. El enfrentamiento llevó a que el Congreso decretara un estado de sitio, suspendiendo garantías de los ciudadanos contenidas en 8 artículos de la Constitución. La OEA suspendió a Honduras como miembro de la organización y el BID y el Banco Mundial suspendieron la ayuda financiera que otorgaban a Honduras. Además, se produjo una retirada en bloque de todos los embajadores de la Unión Europea. El 30 de junio de 2002 se disputó la final del Mundial de Corea y Japón. Brasil venía de vencer 1-0 a Turquía en las semifinales, mientras que Alemania había obtenido su pasaje a la final luego de derrotar también 1-0 a Corea del Sur. La final se jugó en el Estadio Internacional de Yokohama. Los brasileros ganaron 2-0 con 2 goles de Ronaldo y se consagraron campeones del mundo por 5ª vez en su historia. En ese mundial, Ronaldo se transformó en el máximo goleador histórico de los mundiales con 15 tantos, hasta que Miroslav Klose lo superó en el Mundial de 2014 en la histórica goleada de Alemania 7-1 a Brasil. Tercer y último bloque de 7.000 millones. Y bueno, Jorge, parece que 50 años de guerra en Colombia han llegado a su fin. Sí, por lo menos un conflicto en particular que está concluyendo tras 3 años y medio de negociaciones entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Para poner en claro de lo que estamos hablando, hay más de 7.000 miembros de las FARC, un conflicto que ha causado 220.000 muertos, un conflicto interno en Colombia donde hay otras guerrillas además, pero la principal guerrilla del país parece que va a deponer las armas y va a dedicarse a la vida política tras años de negociaciones. Sí, ha generado más de 1 millón de desplazados. Y un dato bastante particular, ¿no? Con todas estas armas que se están dejando ya en estas fechas de la guerrilla, las va a recibir la ONU y va a construir 3 monumentos que acordaron tanto la FARC como el gobierno, los monumentos que se construirán y dónde se ubicarán estas obras. Pero es un proceso, como tú decías, de 3 años y medio de diálogo que en realidad comenzó allá por 1998 con el gobierno de Pastrana. Sí, vamos a repasar la historia cercana del conflicto y el fin ahora de las hostilidades que estaría poniendo entonces, cerrando un capítulo de los más sangrientos de la historia de América Latina. El último intento de paz fue del expresidente colombiano Andrés Pastrana. En 1998, Pastrana se reunió con el entonces líder de la FARC, Manuel Marulanda, y acordó la creación de la zona desmilitarizada del tamaño de Suiza en las selvas del sur de Colombia. Aquí los problemas son de orden social y no problemas de armamento. Aquí el hambre, la miseria, la explotación y todo lo que está pasando no se agota aquí con fusiles, ni con ametralladoras, ni con bombas. Eso es resolviendo el problema a la gente. Pero los rebeldes parecían utilizar la calma para reconstruir sus operaciones militares y establecer una red de tráfico de drogas de billones de dólares. Y la violencia no se detuvo. Las conversaciones se interrumpieron en 2002 cuando los rebeldes secuestraron un avión. Manuel Marulanda, yo le di mi palabra y la cumplí. Siempre la cumplí, pero usted me ha asaltado en mi buena fe, y no solo a mí, sino a todo el pueblo colombiano. Bajo un nuevo liderazgo, el gobierno de Colombia respondió con una campaña de bombardeos contra campamentos rebeldes en la región de la Selva Espesa.
El fracaso de las conversaciones abrió la puerta a la elección del conservador Álvaro Uribe con un mandato claro para acabar con las FARC. Poco después de que Uribe asumió el poder, los rebeldes llevaron un ataque contra el Palacio Presidencial. La FARC lo que hizo fue aprovechar esa zona del Caguán para armarse, para avanzar en sus objetivos criminales. Nosotros emprendimos una política de seguridad, de promoción de inversión, una política social. En 2010 entregamos un país que iba mejorando. Los problemas no estaban resueltos, pero el país iba por buen camino. Hoy, ¿qué vemos? Se ha deteriorado la seguridad, ha habido un proceso de recrudecimiento del terrorismo. Eso pone al gobierno en desventaja para iniciar un diálogo con el grupo terrorista de la FARC, y ese diálogo empieza sin que haya cese de actividades criminales por parte de ese grupo terrorista de las FARC. A medida que el ejército desató su potencia de fuego contra los rebeldes, la FARC se defendió con ataques devastadores en el corazón de Bogotá y una serie de secuestros que capturó la atención del mundo. Juan Manuel Santos fue elegido por primera vez como presidente con una victoria aplastante en 2010. La FARC, por su parte, decayó durante su primer mandato, perdiendo sucesivos líderes en ataques del gobierno. En la búsqueda de poner fin al conflicto, Santos encaró una tarea monumental para alcanzar la paz con la FARC. Se han desarrollado conversaciones exploratorias con las FARC para buscar el fin del conflicto. En un mensaje de video transmitido a los periodistas en Cuba, el líder de la FARC, Timochenko, instó a un diálogo civilizado para poner fin a la guerra. ¡Cuánto dolor y lágrimas! ¡Cuánto luto y despojo inútiles! ¡Cuántas vidas y sonrisas cercenadas! Para finalmente concluir que la salida no es la guerra, sino el diálogo civilizado. Firma de los acuerdos entre el gobierno de Colombia y las FARC-EP. El gobierno y los rebeldes llegaron a un acuerdo parcial de cooperar para poner fin al comercio ilegal de drogas, además de otros acuerdos sobre la reforma agraria y la participación política legal de los rebeldes una vez que se desarmen. Los analistas dicen que las mejoras de seguridad de los últimos 12 años en Colombia se deben a los beneficios del llamado dividendo de paz. Muy bien, una de las noticias entonces más destacadas de la semana pasada, este principio de acuerdo que falta todavía concretar algunos aspectos y obviamente en una región que está azotada por muchísima violencia desde hace muchos años. Sí, una noticia esperanzadora que además hay que ver esto después cómo va avanzando, ¿no? Porque las FARC tendrán una participación política en Colombia y bueno, habrá que ver cómo evoluciona esta nueva relación después de 50 años de enfrentamiento. Muy bien, nos vamos ahora con otros temas. Sí, nos vamos a despedir como es habitual con un poco de música, con un clima más distendido. Un pianista y compositor italiano, se llama Ludovico Einaudi, tocó en el Ártico y tocó en una balsa que flotaba sobre el océano rodeada de un paisaje maravilloso de hielo y nieve. Haciendo una denuncia respecto a lo que está pasando en el mundo con el deshielo polar, ¿verdad? Es así, para tomar conciencia sobre el valor ecológico de esa zona, es esta campaña de la organización mundialmente conocida Greenpeace. Muy bien, nos vamos entonces con este informe. Nos reencontramos el próximo lunes, hora 21, 7.000 millones. Que pasen bien. Chao.